¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino, los caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa siempre meditamos temas que nos conducen por este camino que termina en Dios. Pues hemos estado viendo esos medios generales para alcanzar la perfección, esto es la santidad. Estos son los mismos para todas las almas que queremos adelantar en la virtud, y hemos dicho que son medios internos y medios externos. Hemos revisado en los medios externos la dirección, el plan de vida, y hoy quiero hablar de las lecturas y pláticas espirituales. En cuanto a los medios internos, está el deseo de perfección, el conocimiento de Dios y de sí mismo, y la conformidad con la voluntad de Dios. Y la oración que en su momento vimos con detalle. Sin entrar a los modos de orar, que eso es un apartado especial, es un taller ya de oración, que pues en su momento lo podremos ver, pero ya no como parte de este curso de espiritualidad y vida interior, sino como un curso o taller de oración. Pues hablando de el tema de hoy, que son las lecturas y las pláticas espirituales, debemos decir que estas son complemento y prolongación de la dirección espiritual. Así como el plan de vida es para que el director pueda prolongar su acción más allá del trato oral que mantiene los días que se reúne a revisar la economía espiritual con su dirigido, también las lecturas espirituales prolongan esta dirección, pues el mismo director sugiere o recomienda libros espirituales o también pláticas que son una dirección oral hecho para varias almas a la vez, pues el expositor siempre adecua temas acordes a su auditorio, y como siempre son llamados a la conversión, deben considerarse auténticas direcciones orales, no en privado, sino para un conjunto de almas. Pues vamos a hablar qué utilidad tienen y cuáles son las disposiciones necesarias para sacar provecho de estas lecturas y estas pláticas espirituales que recomienda el director espiritual a su dirigido. Debemos decir que el lugar de honor que se le debe dar a los libros que se recomiendan, pues es sobre todo la Sagrada Escritura, ya que en la lectura de los libros sagrados, y en especial en el Nuevo Testamento, ahí se encuentran todas esas grandes delicias y enseñanzas que Dios mismo a través del Espíritu Santo inspiró a los autores de los sagrados libros, muy en especial en la lección de los santos evangelios, que es donde se hallan las enseñanzas y ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. No hay cosa que mejor nos pueda formar sólidamente en la piedad, ni que nos mueva más a la virtud, que leer los santos evangelios, en donde encontramos el divino maestro enseñándonos a cómo imitarlo y recomendándonos
las formas más eficaces para alcanzar la santidad. Es tan importante leer los evangelios que jamás, por ejemplo, hubiéramos podido entender en qué consiste la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia de las injurias, la virginidad, la caridad fraterna llevada hasta el sacrificio de uno mismo, si no hubiéramos leído y meditado los ejemplos y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él no solo las enseñó, sino que las practicó. Y registran los sagrados textos en los evangelios justamente que fue veraz y coherente con la doctrina que había predicado. Bendice al que te maldice, haz bien al que te haga mal. Al que te golpee la mejilla derecha, ponle la izquierda. Y parecía una retórica bonita pero impracticable, hasta que lo vimos clavado en la cruz perdonar a sus enemigos. Y no solo eso, solicitar bendición para ellos, pues decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre ahí coherente entre lo que predicaba y lo que hacía. Era el maestro, pero no solo el maestro, era la fuente de la verdad, y la verdad se define en filosofía como la adecuación entre lo que se piensa y lo que se dice, y lo que se piensa y lo que se hace. Si yo tengo en la mente una cosa y mis labios pronuncian otra, significa que estoy diciendo una mentira. Y al primero que estoy traicionando es a mí mismo, porque antes de que mi voz se deje escuchar, yo ya hice un discurso y puse mi voluntad para apartarse de la verdad. Esto es Dios mismo. Porque igual que Dios es amor, dice San Juan, Dios es verdad. En su simplicidad se encuentran todas las perfecciones. Es el hombre el que las separa para poderlas estudiar. Entonces, cuando yo me separo de la verdad, me separo de Dios. Cuando nos ponemos a revisar, nos damos cuenta que la palabra fue hecha y su razón de ser escriba en que está hecha para expresar lo que estamos discurriendo, pensando. Esa es la razón de ser, expresar lo que hay en el pensamiento. Pero si la palabra expresa cosa diferente a lo que hay en el pensamiento, se procede con mentira. Si actuamos y hacemos cosas diferentes a las que estamos pensando, estamos actuando hipócritamente y con mentira. Pero el Maestro Jesús, Él sí, que siendo la fuente de la verdad, dijo e hizo. Y ahí está la importancia de los evangelios, que al leerlos nos van a estar motivando para que seamos coherentes y que no seamos reprobados entre lo que decimos y hacemos. Y cuando alcancemos esta respetabilidad con nosotros mismos, seremos respetados y escuchados y tomados en cuenta, y podremos ser instrumentos del Señor para evangelizar, para transmitir su verdad, no solo con la palabra, sino con el testimonio. Qué importante, pues, es leer estos santos evangelios. Desde luego que ya algunos filósofos paganos, inclusive, no solo antiguos, sino paganos, habían escrito pasajes bellos sobre algunas de las virtudes, pero a más de ser solo cosas literarias, estos autores
se ponían por encima de la demás gente, considerando su comportamiento vulgar y elevándose ellos como fuentes de sabiduría. Qué diferente a la sencillez que enseñaba nuestro Señor Jesucristo, que teniendo todo el conocimiento del universo, toda la omnisciencia, puesto que era Dios y hombre verdadero, se abajaba y ponía ejemplos sencillos. En una ocasión, los mismos discípulos le decían: ¿por qué les hablas en cuentitos? ¿Por qué les hablas con historias? ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Hasta dónde llega la soberbia humana? Ellos ya se sentían muy pagados, muy doctos, y él todavía, no queriéndolo lastimar, dice: bueno, es que a ustedes les ha sido dado conocer todos los misterios del reino, mientras que a estos pobres, si les hablo en otro lenguaje, no me habrán de entender. Ahí está el maestro de maestros, el que llevaba toda la sabiduría y toda la omnisciencia que habita en Dios, bajándose a su auditorio para que lo pudieran entender. Pues esta es otra forma de entender la humildad y de asumir posturas cuando nosotros tenemos algo que podemos lucir como lo que queremos poner enfrente de los ojos de los demás. Lo lucimos, lo exhibimos, lo pregonamos. El maestro se abajó, se anonadó y siguió siempre dando testimonios de humildad extrema durante su vida, dejándonos un amplio ejemplo y un testimonio a imitar. Estamos revisando la importancia que tiene las lecturas y pláticas espirituales en ese adelantamiento hacia los caminos de la perfección, que no son otros que la santidad. Por cierto, es el título pues de estos programas, porque caminar hacia la perfección del amor, ya lo hemos dicho, es la santidad, es decir, hacia la santidad. Pues bien, leer la Sagrada Escritura, sobre todo cuando se nos ha concedido el don de la fe, es considerar cada una de las palabras y obras del Maestro Jesús como algo que encierra un poder, una gracia transformadora especial. Pues la palabra de Dios siempre está llamada a hacer crecer esa semilla que se recibe en el corazón. Dice la Escritura que el sembrador deja caer la semilla al surco, y cuando ya la ha dejado caer, ya cumplió. Ya no importa que haga frío, que haga calor, que llueva, que no llueva, que él se duerma o no se duerma. Es el poder de Dios el que hace germinar esa semilla y termina dando tallo, ramas, hojas, flores y fruto, pero por el poder de Dios. Entonces, cuando leemos la Sagrada Escritura, estamos haciendo que caigan esas semillas de vida en nuestro corazón, que tarde o temprano van a germinar y van en ese proceso a terminar dando fruto. No en balde, Satanás teme más a la palabra que a un ataque, por ejemplo, que se le lance de una oración de liberación o cosa parecida, porque sabe que un infestado, si no se cuida, puede él regresar con demonios peores que él, y la suerte de esa persona viene a ser peor. Si no se cuida después de ser liberado y deja
vacíos su corazón. Mientras que el que está recibiendo la palabra de Dios, tarde o temprano, va a dar frutos y eso lo humilla. Eso a veces sobra cambios para la vida. Muchos santos de una sola palabra o de una sola lectura transformaron toda su vida. Pues bien, hay que entender entonces que la palabra de Jesús, leído en la Sagrada Escritura, tiene una gracia especial que nos hace más fácil el ejercicio de las virtudes. Además, si se dan cuenta, cuando leemos llenos de fe, lo que estamos haciendo no es otra cosa que adorar al Verbo encarnado, al leer sus enseñanzas, pues sabemos que bajo esa superficie, bajo esa corteza, o sea, detrás de la letra, está Él mismo, motivando con todas sus gracias para que la semilla que recibes por medio de esa lectura llegue a tu corazón y sea ese corazón fértil, tenga el abono necesario para que produzcas 100 por 1, un fruto abundante. Cuando la lectura es hecha de esta manera, sabiendo que es palabra de Dios y estás pidiendo las gracias necesarias para que el fruto de esa palabra se arraigue en tu vida, pues estás haciendo una meditación, que es un coloquio, esto es un diálogo de amor con Jesús. Y con este ejercicio logramos obtener la decisión para seguir con más firmeza a aquel al que te está dando una enseñanza personal por medio de los sagrados textos. Por ejemplo, también cuando leemos los Hechos de los Apóstoles y las cartas, las epístolas de los apóstoles, pues ahí lo que vemos es que nos proporcionan un excelente medio para la piedad, ya que son enseñanzas de Jesús, pero ya vividas por sus discípulos y además expuestas, comentadas y acomodadas a las necesidades de los fieles. Y si bien de aquellos tiempos la humanidad siempre, siendo nueva, es antigua, el comportamiento humano siempre actúa de la misma forma y por eso esa palabra siempre es nueva, siempre es actuante y presente. Pues en el Antiguo Testamento, tomarlo también de la Sagrada Escritura, es encontrar, por ejemplo, esas 3 partes en que está dividido: los salmos, los libros sapienciales y los libros históricos y proféticos. Por ejemplo, hablando de los salmos o salterio, era un manual de piedad que nuestros ancestros lo usaron. Estaba lo mismo sobre la mesa de gente pobre y sencilla que sobre el reclinatorio de los reyes. Era el libro y es el libro de oración por excelencia, en que se hallan en un lenguaje sencillo y lleno de vida los más sentidos afectos de admiración, de adoración, de temor filial, de agradecimientos y de amor, junto con las más ardientes súplicas en las más variadas circunstancias. O sea, cuando quieres orar, ahí hayas para cada ocasión, para cada circunstancia, la forma de hacerlo tomando los textos de los salmos.
Y también ahí se hallan las invocaciones del justo que es perseguido, la solicitud a la justicia divina, esos ayes, esos lamentos de dolor del pecador contrito y humillado. Ahí está el Salmo 50, conocido como el Miserere, que es también el modelo de un acto de contrición perfecto, hecho por David, cuando el profeta Natán le hace saber su pecado y murió como mueren los peces por su propia boca. Le había dicho el profeta Natán: oye, quiero que hagas un juicio, tú eres el rey y tienes que dictar una sentencia. Y dice David: adelante. Pues mira, había un pobre que tenía una ovejita por toda pertenencia, la cuidó desde pequeña, comió de su mano, fue cuidada, comía en su propia mesa y era toda su delicia y todo su tesoro. Pero había un hombre rico, lleno de ganados y de ovejas, que al recibir un visitante y no querer sacrificar una de las piezas de sus rebaños, tomó la oveja del pobre, la mató y la presentó a su visitante. ¿Qué se debe hacer con esta persona? Y haciendo un juicio como lo hacemos los humanos, a veces irreflexivo y abusando del poder, dice David: no, pues ese es reo de muerte. Le dictó sentencia de muerte. Háyase visto. Una desproporción inusitada. El robo de una oveja grave, a lo mejor un juez dice pues que le devuelva 10 por 1 o de una satisfacción amplia. No, lo mandó a la muerte. Y le dice el profeta Natán: pues ese eres tú. Ese eres tú. Urías tenía todo su consuelo y esperanza en su esposa, mientras que tú tenías todas las mujeres bellas de Israel, los reyes de Israel, imitando las costumbres paganas de los reyes de la tierra, formaron sus propios harenes, y David tenía muchas concubinas y esposas. Dice: teniendo las mejores y más bellas mujeres de Israel, no te bastó con esto, tomaste el consuelo, tomaste el tesoro más preciado que cuidaba Urías, y no contento con esto, lo mandaste matar. Por eso no se va a apartar la espada de tu casa, pues diste ocasión de que los enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, den escándalo y sean mal juzgados. Dice: tú tomaste también a la esposa de Urías en lo secreto, pues tus mujeres van a ser tomadas a la luz del día, y en cuanto a ese hijo, fruto del pecado, no va a poder vivir. Y ahí de inmediato David pronuncia ese salmo hermosísimo, el Salmo 50, que les recomendamos lean, en donde en uno de sus pasajes dice: Señor, reconozco mi pecado. Si te ofrezco holocaustos, no los vas a aceptar. Si te ofrezco ofrendas, no las vas a aceptar. Pero yo sé que un corazón contrito y arrepentido, tú no lo rechazas. Y te recuerdo que fui concebido ya en pecado en el vientre de mi madre. Qué fuerte plegaria, qué fuerte reconocimiento del pecado. Esto se lee en un salmo de donde se puede retomar ese espíritu de David contrito, haciendo lo propio. La forma de leer un salmo es texto por texto, palabra por palabra, hacerla nuestra
como si nosotros mismos la estuviéramos acuñando, la estuviéramos escribiendo, la estuviéramos pronunciando salida de nuestro corazón, como si fuera nuestro lo que ahí se dice. ¿Y qué digo si fuera? Es que es nuestro. Cuando nosotros leemos un salmo, haciéndolo nuestro, nosotros mismos lo presentamos. Estamos hablando de los medios externos de perfección que son las lecturas y pláticas espirituales en esta ocasión. Pues vimos la importancia de orar y leer por los salmos, que al meditarlos, leerlos una y otra vez y meditar en ellos, acompañando con nuestros sentimientos, nuestros afectos, nos va llevando hacia la santificación. También están los libros sapienciales, pues los proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la sabiduría y el eclesiástico, que al ser leídos dan mucho provecho a las almas piadosas. En ellos se hallan además esas maravillosas perlas de la sabiduría increada, que es Dios mismo, que nos invita a llevar una vida perfecta. Ahí se manejan también la descripción de las virtudes principales que debemos practicar en nuestro trato con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Y la otra división que hacíamos, la de los libros históricos y proféticos, ahí para leerlos con provecho, desde luego, es necesario tener cierta preparación, pero considerar sobre todo en todos los eventos narrados la acción providencial de Dios sobre el pueblo escogido para preservarles de la idolatría y atraerlos hacia Él. Y todo esto resulta muy hermoso cuando se piensa que esa providencia de Dios, siempre queriendo acercar a sus hijos, está siempre dispuesta a pesar de las infidelidades de su pueblo. Cuando se adquiere la preparación necesaria, por eso recomendamos que vayan a las diferentes escuelas que hay a prepararse en el manejo de la Sagrada Escritura. Pues cuando se adquiere la preparación necesaria para la lectura de estos libros, sacando el mejor provecho, entonces van a encontrarse con ojos iluminados por la fe y por el Espíritu Santo, pasajes sublimes en la que se mencionan las flaquezas de los hombres, también sus buenas obras, y al ver unas y otras aprendemos a considerar la fragilidad humana y admirar la divina misericordia que perdona siempre a los pecadores arrepentidos. No importa cuál sea nuestro pecado, no importa qué tan grave sea nuestro pecado, ante el Señor, cuando caminamos en espíritu y en verdad, guardando sus mandamientos, nos volvemos criaturas nuevas, renacemos en el espíritu. Por eso la lectura de los sagrados libros, sagrados textos, nos es tan importante para conocer ese corazón de Dios, siempre dispuesto al perdón, y conocer también ese rostro de justicia, porque solo querer ver la misericordia de Dios, olvidándose de la justicia, es una trampa de Satanás. Y cuando lees los sagrados libros que conforman la Biblia, ahí vas a encontrar a ese Dios misericordioso, pero también ese Dios justiciero. Y vas a saber llevar tus pasos para siempre estar
del lado de la bendición. El que me amare, mi Padre lo amará, vendremos y haremos morada en él. Estar siempre llenos de Dios. Y cuando llevas todo el universo, ¿qué digo todo el universo? Al autor del universo dentro de tu corazón, vas a tener todo. Busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les va a dar por añadidura. Que quien tiene por principal tesoro a Dios mismo, va a encontrar la solución a todos sus problemas. Y sobre todo va a ir lleno de un gozo y una paz que el mundo no conoce. Pues hablar también de los autores espirituales que el director espiritual puede recomendar a sus dirigidos va a servir mucho, sobre todo cuando los autores que escribieron algunos libros, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, pues San Francisco de Sales y tantos autores místicos, Tomás de Kempis, Scopoli, Osuna y muchos más. Cuando estos autores son santos, pues es tener acceso directo a maestros que supieron entender y vivir las enseñanzas de Jesús, pero ya lo escriben ellos en un modo humano, más cerca de ti, para que veas que sí se puede. Y cuando conoces su vida y te das cuenta que fueron muchos de ellos grandes pecadores, como que te incentivas y dices, si este pudo, yo puedo. Todos los hombres somos signos de la manifestación y el poder de Dios. Y cuando alguien se ha levantado de sus cenizas como el ave fénix para elevarse a las alturas de la santidad, habiendo vivido en la noche de pecado, muchas almas, al leerlos y al ver los escritos que nos dejan, sin embargo, sin duda que nos sentimos motivados y en ese ejemplo también crecemos. Pues ellos deben ser considerados, todos estos santos autores de libros, como maestros que poseen y han practicado la ciencia de los santos, que es la ascética, y nos hacen entender y saborear los principios y las reglas que nos llevan a la perfección. Nos estimulan y convencen sobre la obligación de aspirar a la perfección. Pues este es un llamado universal. Si le dices tú a una persona, oye, ¿aspiras tú a ser santa? Y ella te contesta, no, yo nunca he tenido esa pretensión. Me sentiría hipócrita si yo dijera que sí pretendo o tengo las condiciones de ser santa. ¿Qué piensas, Martín? ¿Estaría esta persona conociendo de verdad que todos estamos llamados a la santidad? No, está desconociendo, no conoce que realmente todos somos llamados a ser santos, porque el que nos creó es santo. Algunos tienen más talentos, otros menos talentos. ¿Piensas que el que tiene pocos talentos está privado de ir a la santidad? Claro que no, al igual que el que tiene demasiados, tiene la misma oportunidad. Yo diría inclusive el que recibió muchos talentos la tiene más pesada. Así es. Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir. El que poco se le ha dado, poco se le va a exigir. A veces vemos, Martín, algunas personas que a nuestro juicio casi vuelan, casi les vemos alas. Y es que a lo mejor nosotros con nuestros escasos talentos que recibimos, al verlos a ellos nos parecen gigantes. Pero a lo mejor nosotros recibimos 5 talentos y ellos que recibieron 100 talentos con 80 que están trabajando, pues nos parecen gigantes. Pero Dios, que ve lo profundo, los va a hallar escasos y les va a exigir cuentas de 100, no de 70. Entonces nosotros juzgamos
por las apariencias, Dios que ve en lo profundo del corazón es el que hace el juicio. Por eso todos estamos llamados a la santidad, pero el que ha recibido más talentos lleva más responsabilidad. Pues bien, nos convencen los autores espirituales de esa obligación de aspirar a la perfección, y nos dan los medios que para ellos fueron útiles en su camino de perfección. Eso es lo importante. Se convierten en maestros que dicen, mira, no pises allá porque ya te caes, no voltees para acá porque acá hay un peligro, ve pisando aquí, a mí me sirvió, yo te doy mi caminito si para ti vale. Qué importante puede ser leer también a estos autores espirituales, sobre todo si son santos. Decía Santa Teresa de Jesús, si no hayas un director espiritual que sea sabio y que sea santo, ella decía, prefiere lo sabio. Y los demás autores dicen, no, ahí se equivocó Santa Teresa. Si no lo hayas sabio y santo, prefiere lo santo, porque el santo ya caminó, ya sabe por dónde, y el otro solo escribe con esa ciencia teológica que es importante, porque no la inventa él, sino la retoma de la iglesia, pero sin duda que el santo da caminos de su propia experiencia. Pues eso hablando de los directores espirituales. Son maestros además estos autores espirituales porque siempre están a nuestra disposición. Los podemos leer cuantas veces queramos y podemos escoger por el director, ayudados por nuestro director espiritual, lo que más nos convenga de sus enseñanzas, de acuerdo al estado que guarda el alma en ese momento, porque va cambiando y tú lo sabes. Martín, tú estás llevando dirección espiritual y la dirección que yo hablaba ayer que te doy dirección, que te pude dar al principio no es la que te doy después, porque se va adecuando de acuerdo a los movimientos del alma. Así es. Pues bien, entonces decía, aquí vas a hallar cómo ellos van manejando diferentes situaciones de acuerdo a los estados que va guardando el alma, y puedes platicar con ellos todo el tiempo que quieras, leer sus libros. Hay autores excelentes para cada uno de los estados del alma y de acuerdo a las necesidades de cada momento. El secreto está en saberlos escoger y leerlos con deseo de aprovechar, pero quien te va a ayudar a escoger el libro que necesitas, a qué autor necesita leer, pues es tu director espiritual. Por eso es un complemento, es un todo lo que hemos estado viendo para adelantar por los caminos de la santidad. Son además ellos gente que corrige pues en forma benévola, sacan a la luz nuestras faltas con mucha discreción y suavidad, poniéndonos por delante el ideal tras el que hemos de ir. Nos invita al estudio de nosotros mismos. Son una especie de espejo espiritual para que veamos en sus cualidades y defectos cómo lograron por medio de la virtud corregirlos y orientarlos. Pues tienen cosas maravillosas las lecturas de estos libros espirituales, como nos estamos dando cuenta, y aquí se deben incluir también vidas de santos, ya que el hacerlo ha producido conversiones de gente muy famosa. Es que hay tantos santos que siempre vas a hallar uno que se parezca en la problemática de vida que tú tienes. Y hay gente que por ejemplo, por la lectura de un libro de vida de santos,
no solo se convirtieron, sino que se motivaron para ir a las alturas de la santidad. Entre ellos está, por ejemplo, San Agustín y San Ignacio. Por medio de estas lecturas, muchas almas han llegado hasta las cumbres, que de otra manera solo se hubieran quedado a la mitad del camino. Y respecto a las pláticas espirituales, o sermones, o retiros, o talleres que se dan, pues podemos decir que estas pláticas tienen dos ventajas sobre la lectura. Se acomodan a las necesidades especiales de los oyentes. Si es un retiro, pues quien organiza el retiro conoce las necesidades de su gente y va a llevar conferencistas que hablen en forma específica sobre temas específicos. O sea que tocan más vivamente y en igualdad de circunstancias, en consecuencia, mueven más que los libros, porque en ellas interviene la mirada, el tono de voz, los gestos, la acción oratoria y el carisma del predicador. En suma, dan mayor realce a lo que se dice, pero para que haya una eficacia auténtica en la plática espiritual, se tiene que preparar el predicador apoyándose en las mejores fuentes sobre la que va a hablar, y que esté convencido de lo que dice y le pida a Dios que bendiga y le dé fuerza en su palabra. Y claro, también los oyentes tienen que estar bien dispuestos. Pues hay más que hablar, al menos diremos la próxima vez un poquito más sobre esto, y en un momento dado, el lunes, pues retomamos esto porque la verdad ya se nos agotó el tiempo. Pregunta que aquí una persona que si los hijos fuera el matrimonio no dan fruto. Los hijos de Dios vienen en el ejercicio libre que cada quien haga de su sexualidad. Por eso dice la Escritura, aunque tu madre se olvidara de ti, yo jamás me olvidaré de ti. Somos hijos de un Padre que es para todos. Es un Padre que siempre está vigilante y llevándonos a que demos frutos todos, sin distinción de raza, de lengua y de circunstancias, en la forma de arribar. Muchos santos surgieron de hijos que no vinieron de matrimonio. Entonces, ánimo, adelante, y le recordamos que esta fue una aportación de Martín Martínez, Benjamín Sepúlveda. Sigan andando estos senderos de la perfección del amor, que es la santidad, pues todos estamos llamados a ella. Hay que hacerse violencia y hay que entender que el mejor negocio que se puede hacer en la vida es el de la salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si ha de perder su alma? Ahí lo perdió todo. Que Dios los bendiga.